Los principales gobernantes de la Nueva España durante el gobierno de la Casa de Austria de Carlos I fue el virrey Antonio de Mendoza, que fue el segundo conde de Tendilla, que gobernó de 1535 a 1550, seguido de Luis de Velasco, que gobernó de 1550 a 1564. Los virreyes de la Nueva España que gobernaron durante el gobierno de la Casa de Austria de Felipe II fue el virrey Gastón de Peralta, seguido de el virrey Marqués de Falaces, que gobernó de 1566 a 1568, seguido del virrey Martín Enrique de Almanza, que gobernó de 1568 a 1580, seguido del virrey Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de la Coruña, que gobernó de 1580 a 1583, seguido del virrey Pedro de Moya de Contreras, primer inquisidor de Nueva España y arzobispo de México, que gobernó de 1584 a 1585, seguido del virrey Álvaro Enrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique, que gobernó de 1585 a 1590, seguido del virrey Luis de Velasco, marqués de Salinas, de 1590 a 1595, seguido del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, que gobernó de 1595 a 1503. La influencia del clero en el virreinato. La influencia católica siempre estuvo presente en la historia de la Nueva España, ya que, por obvias razones, la corona del país en el que fueron conquistados, es decir, la corona española, estaba constituida por un régimen monárquico relacionado con la Iglesia. Eran los descendientes de los reyes católicos quienes estaban en la dirección del país, y sería el rey Felipe II quien alentaría la venida de los primeros clérigos en Nueva España en el siglo XVI. Fueron ellos, el clero regular, quienes se encargaron de la implementación del catolicismo a la región recién conquistada por España. El papel de las órdenes religiosas que jugaron dentro de la conquista y la aceptación de los indígenas fue el convertir a los indígenas a la organización política de la Nueva España se constituía por el rey, quien fue la autoridad suprema en la época. En la época de la conquista de México, el monarca que gobernó fue Carlos I de España y V de Alemania. Su política fue absolutista, es decir, que el poder recaía en el visitó España ni ninguna colonia española en América. Siguiendo de esto está el Real y Supremo Consejo de las Indias, quien fue la autoridad subordinada de más alta categoría creada por el rey para gobernar las colonias en América. A este le sigue la Audiencia, quien durante la conquista y su consolidación fue Hernán Cortés quien gobernó en la Nueva España. Sin embargo, muy pronto el rey lo privó de su autoridad al establecer un órgano gubernamental superior que se llamó la Audiencia de México. Este órgano, como el Consejo de Indias, estaba integrado por varios magistrados llamados oidores, fungiendo uno de ellos como presidente de la audiencia. En términos generales, las funciones de este órgano eran una mezcla de poderes, porque no solo gobernaba en lo político y en lo administrativo, sino que también era un tribunal superior en asuntos civiles y criminales. En la Nueva España hubo una audiencia antes de la creación del cargo del virrey, y en este tiempo fue la autoridad más alta de la colonia. Las castas de la Nueva España representaban una forma de división racista cuyo único objetivo era separar los diferentes miembros de la sociedad y designar tareas y empleos que realizarán frente a los demás dentro de la misma, así como los derechos y privilegios de cada uno de los niveles que habían de esta clasificación. Las castas tuvieron un gran impacto para la sociedad de la Nueva España, pues estos fueron motivos de rebeliones y de la misma independencia de México y otros países. A continuación describirán a los lugares que ocupaban cada tipo de casta: los españoles, la vida política de Nueva España, virreyes, gobernantes, presidentes, oidores de audiencia. A continuación se escribirán los lugares que ocupaban cada tipo de castas: los españoles, criollos, que eran encomendados o hacendados, tenían accesos a cargos de los cabildos, que podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente a parroquias. Ellos son hijos españoles pero nacidos en Nueva España. También están los mestizos, mulatos y zambos.
son peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles que puedan ingresar al clero. Hoy los indígenas son encomendados a los españoles y criollos o enresgados que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Negros, esclavos trabajaban en las minas y plantaciones, caña de azúcar. También se podían llevar a emplear en las capades y también llevados a hacienda para ser, como quien dice, criados.